Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Para algunos, esta representa productividad. A otros les despierta el temor a ser sustituidos. Y para muchos otros existe una preocupación cada vez más importante, la seguridad. Y es que utilizarla también genera cierta inseguridad, ya que no sabemos exactamente qué ocurre con esa información una vez que sale de nuestro equipo. Pero como os decía, la seguridad no es el único miedo que esta genera. Muchas personas sienten que pueden quedarse atrás, que sus conocimientos pueden dejar de ser útiles, o incluso que la inteligencia artificial podría acabar sustituyéndonos en muchos de los trabajos que conocemos hoy en día. Y por supuesto, también están los que tienen la visión que durante años nos ha dado el cine. Máquinas cada vez más inteligentes que terminan tomando el control de los sistemas y volviéndose contra los humanos. Que seguramente alguno recordará a Terminator y se habrá preguntado si nos estamos acercando a algo parecido. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy veremos las diferencias o ventajas de tener inteligencia artificial en tu red local. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribiros al canal. Dejando a un lado lo que es la ciencia ficción, me gustaría empezar dejando una cosa clara. No debemos ver a la IA como una competencia ni como un humanoide. Esto no es Jarvis, al menos de momento. En realidad, deberíamos verla como un asistente, aunque siendo sinceros, la mayoría la utiliza como un buscador. Y esta es precisamente la razón por la que muchos no llegan a sacarle todo el partido que puede ofrecer. Y es que si le das un uso, más allá de utilizarla como un simple buscador, puede ayudarte con infinidad de tareas e incluso automatizar muchas de ellas. Y es que esta puede ser utilizada para generar o gestionar código, crear documentación o incluso ayudarte en el desarrollo de proyectos, por daros algunos ejemplos. Pero aquí aparece un problema, y es que muchas de estas tareas implican trabajar con información que no siempre podemos compartir con una inteligencia artificial en la nube, ni siquiera aunque estemos pagando por utilizarla. Porque una cosa es pagar por tener acceso a un modelo más potente, con más capacidad o menos limitaciones, y otra muy diferente es perder el control sobre nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestra información confidencial. Con esto empezamos a resolver una de las primeras incógnitas que había planteado al inicio del vídeo, y es entender qué pasa con nuestra privacidad y nuestros datos cuando utilizamos una inteligencia artificial, porque una solución sería tener la inteligencia artificial en local. Pero ¿qué significa realmente tener la inteligencia artificial en local? Básicamente, en lugar de enviar nuestras consultas a servidores externos, ejecutamos el modelo directamente en nuestro propio ordenador. De esta forma, nuestros datos permanecen dentro de nuestro propio entorno. Y así resolvemos una de las primeras preocupaciones que habíamos planteado al inicio del vídeo, la privacidad. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿realmente necesitas una inteligencia artificial local? Y aquí es donde debemos ser sinceros. Si tu uso de la inteligencia artificial es simplemente el de un chatbot, seguramente no la necesites. Y es que si solo quieres resolver una duda puntual, preguntando por ejemplo, ¿dónde está Siracusa? O entender por qué si Arquímedes nació allí, cómo es que era griego, seguramente una IA en la nube ya cumple perfectamente con tus necesidades. Pero esta situación cambia cuando hablamos de utilizarla como una herramienta de trabajo. Si quieres que te ayude con proyectos, organización, desarrollo, generación de documentación, creación de imágenes, audio o vídeo, realizar pruebas o trabajar con tus propios archivos, entonces una AI local toma mucho más sentido. Pero aquí aparece un punto muy importante. No todas las inteligencias artificiales sirven para lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces pensamos en ChatGPT como un único tipo de inteligencia artificial, pero realmente existen modelos especializados en diferentes tareas. Tenemos modelos enfocados en conversación y asistencia, modelos preparados para la programación, modelos para generar imágenes, modelos para audio e incluso modelos capaces de trabajar con vídeo. Pero no solo eso, dentro de cada familia de modelos existen diferentes tamaños. Aquí te encontrarás con nombres como 7B, 8B, 14B, 16B, 32B o incluso modelos mucho más grandes. Esta cifra hace referencia de forma simplificada a la cantidad de parámetros que tiene el modelo. Sin ponernos muy técnicos, podemos decir que mientras más grande es un modelo, tiene más capacidad para comprender un contexto, razonar o realizar tareas complejas.
pero también necesitan más recursos para funcionar. Por eso, cuando se habla de inteligencia artificial local, no se trata simplemente de instalar el modelo más grande que encontremos. Se trata de utilizar el modelo adecuado a la tarea que queramos realizar y adaptarlo al hardware que tenemos disponible. Y aquí entra un componente fundamental, la GPU. La inteligencia artificial utiliza principalmente la capacidad de procesamiento de nuestra tarjeta gráfica, especialmente su VRAM, por lo que dependiendo del modelo que queramos ejecutar, necesitaremos más o menos potencia. Más adelante os hablaré un poco más de esto. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial en local, hay ciertas cosas que debemos entender. El modelo por sí solo no funciona exactamente como estamos acostumbrados con servicios como ChatGPT. Una vez descargado e instalado, podemos interactuar con él en diferentes formas. La más sencilla sería utilizarlo directamente desde la terminal, y es que te nos permite cargar un modelo y realizar consultas directamente desde nuestro sistema, algo que para muchos usuarios puede ser suficiente, especialmente si buscas automatizar tareas o integrarlo en tus propios proyectos. Pero evidentemente no todo el mundo quiere estar trabajando desde una consola. Por eso existen herramientas con interfaces gráficas, como el OpenWebUI, que nos permiten utilizar nuestros modelos locales desde un navegador, con una experiencia muy parecida a la que tenemos con servicios como ChatGPT. De esta forma podemos tener nuestra propia interfaz de conversación, gestionar diferentes modelos, crear conversaciones y utilizar la inteligencia artificial de una forma mucho más cómoda. Además, al estar ejecutándola dentro de nuestra propia red, también podemos acceder a ella desde otros dispositivos. Por ejemplo, podemos tener el modelo funcionando en nuestro PC principal y utilizarlo desde un móvil, tablet o incluso un portátil conectado a nuestra red local. Y otra posibilidad es simplemente utilizarla cuando la necesitemos. No tenemos por qué tener la inteligencia artificial funcionando todo el tiempo. Podemos iniciar el modelo cuando vayamos a trabajar con ella y cerrarlo después, teniendo en cuenta que mientras esta esté activa, utilizará recursos de nuestro equipo, especialmente memoria RAM y la VRAM de la GPU. Que todo esto va a depender de vuestras necesidades, del uso que queráis darle e incluso del hardware que tengáis disponible. En mi caso concreto, estoy utilizando la inteligencia artificial directamente en una partición de mi ordenador, desde la cual iré realizando todas las pruebas que pueda. Pero no solo eso, si puedo aprovecharla para ayudarme a avanzar con el código de la web o con cualquier otro proyecto, también lo haré. Y creo que esta es precisamente la función que debería tener la inteligencia artificial. No hacer el trabajo por nosotros, sino ayudarnos cuando necesitamos una mano. Por ejemplo, en mi caso personal, durante el día trabajo, y cuando termino, dedico el tiempo libre al canal, a la web y a todos los proyectos relacionados con Tux Universe. Y siendo sinceros, el tiempo no da para todo lo que uno quiere hacer. Además, hay que tener en cuenta que esto no es un proyecto que me permita tener un equipo trabajando conmigo, por lo que cualquier ayuda que pueda tener para optimizarme, desarrollar ideas o avanzar ciertas tareas me es súper útil. Y es precisamente allí donde la inteligencia artificial en local toma sentido, ya que no es alguien que hace las cosas por ti, sino como un asistente que te acompaña, te ayuda a avanzar y te permite mantener tus proyectos y tu información seguros dentro de tu propio entorno. Y hasta ahora hemos hablado de lo que es la inteligencia artificial en local y para qué puede servirnos. Pero ahora viene una de las partes más importantes. ¿Qué necesitamos para ejecutarla? Como siempre, la CPU y la memoria RAM siguen siendo importantes, pero en este caso el componente estrella es la GPU. Y precisamente esto es lo que diferencia un servidor pensado en ofrecer servicios convencionales de un servidor preparado para trabajar con inteligencia artificial. Pero, ¿por qué la GPU tiene tanta importancia cuando hablamos de inteligencia artificial? Para entenderlo de forma sencilla, debemos pensar cómo funcionan los procesadores. Una CPU está diseñada para realizar tareas generales, con pocos núcleos pero muy potentes, capaces de ejecutar una gran variedad de instrucciones diferentes. La GPU, en cambio, está diseñada para realizar muchas operaciones al mismo tiempo, y es precisamente esto lo que necesita la inteligencia artificial: realizar una enorme cantidad de cálculos de forma paralela para poder procesar un modelo y generar una respuesta. Por eso, aunque la CPU siga siendo importante y la RAM también cumple un papel fundamental, especialmente cuando hablamos de modelos grandes,
La GPU normalmente es la que marca la diferencia a la hora de ejecutar inteligencia artificial en local. De hecho, cuando hablamos de ejecutar modelos de inteligencia artificial, hay un componente dentro de la GPU que se vuelve especialmente importante, la VRAM, es decir, la memoria de la que dispone la tarjeta gráfica. Y esto es algo que debemos tener muy presente, porque en inteligencia artificial en local muchas veces no nos encontramos con el problema de que una gráfica no tenga suficiente potencia de cálculo, sino que directamente no tiene suficiente memoria para cargar el modelo que queremos utilizar. Es decir, podemos tener una GPU muy potente, pero si no tiene la cantidad de VRAM necesaria, estaremos limitándonos a modelos más pequeños. Por esto antes hablábamos de los modelos 7B, 8B, 14B o 32B. Y es que no solamente importa qué tan inteligente sea un modelo, sino también cuánto espacio necesita para funcionar y si nuestro hardware puede manejarlo. Y aquí surge otra pregunta interesante. ¿Cualquier GPU sirve para trabajar con inteligencia artificial? La respuesta corta es sí, pero con matices. Hoy en día, tanto Nvidia, AMD como Intel disponen de tecnologías pensadas para acelerar cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo nivel de compatibilidad ni el mismo ecosistema de software. Comencemos hablando de Nvidia, que sigue siendo referencia cuando hablamos de inteligencia artificial. Y es que gran parte de las herramientas utilizadas para ejecutar modelos de inteligencia artificial están optimizados para CUDA, que es su plataforma de computación, además de aprovechar tecnologías como los Tensor Cores diseñados específicamente para este tipo de cálculos. Esto hace que a día de hoy sea normalmente la opción más sencilla para empezar. Y aquí me gustaría hacer un inciso. El hecho de que GNU Linux sea el sistema dominante en servidores y centro de datos, unido con el crecimiento de la inteligencia artificial, ha provocado que este ecosistema tenga cada vez más importancia para Nvidia. Incluso hemos visto la llegada de servicios como el GeForce Now a GNU Linux. Así que, aunque de manera indirecta, al igual que Valve y el gaming han ayudado al crecimiento de nuestro sistema favorito, la inteligencia artificial también está impulsando su adopción desde el lado profesional. Por otra parte, todos sabemos que AMD ha avanzado muchísimo en los últimos años, y gracias a ROC cada vez existen más aplicaciones compatibles y el soporte ha mejorado notablemente, especialmente en GNU Linux, donde AMD lleva años colaborando activamente con el ecosistema de código abierto. Así que si disponéis de una Radeon moderna, os confirmo, tras mis pruebas, que podréis ejecutar una gran cantidad de modelos sin problemas, aunque todavía existen herramientas donde Nvidia sigue teniendo una ventaja en compatibilidad. Por último, tenemos a Intel, quienes también están apostando por la inteligencia artificial con sus gráficas ARC y tecnologías como OpenVINO. Aunque aquí debemos ser sinceros, estas todavía no son la opción más habitual dentro de lo que sería la inteligencia artificial en local, aunque poco a poco van ganando soporte y seguramente será una alternativa cada vez más interesante, sobre todo si mantienen sus precios. Y con todo esto no quiero decir que montar una inteligencia artificial en local sea simplemente descargar un modelo y empezar a utilizarlo. Hay muchos factores que debemos tener en cuenta. ¿Qué uso queremos darle? ¿Qué modelo necesitamos? Y sobre todo, ¿qué hardware tenemos disponible? Pero también debemos entender que la inteligencia artificial local no busca sustituir los servidores en la nube, ni que todo el mundo tenga que montar su propio servidor. Simplemente es una alternativa que nos permite tener más control sobre nuestras herramientas, nuestros datos y la forma en que utilizamos esta tecnología. Al final, la pregunta no es si la inteligencia artificial local es mejor que la inteligencia artificial en la nube, sino cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Y como os podéis imaginar, aquí quedan muchos puntos pendientes, por lo que quiero enfocar este vídeo como la introducción a una serie dedicada a la inteligencia artificial en GNU Linux. En los próximos vídeos de la serie veremos por qué GNU Linux es el sistema referencia para este tipo de tecnologías. Os mostraré cómo monté mi servidor local. Probaremos diferentes modelos de inteligencia artificial con mi hardware AMD. Realizaremos pruebas de rendimiento entre distintas distribuciones. Veremos qué necesitamos realmente para montar nuestro servidor de inteligencia artificial. Y sobre todo, descubriremos cómo la inteligencia artificial local
puede ayudarnos en el desarrollo de proyectos, la programación, la generación de documentación y la creación de contenido y muchas tareas más del día a día. Y como siempre os digo, recordad que lo difícil no es usar GNU Linux, sino dejar de usarlo una vez que lo has probado. Recordad también que sois los mejores. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentarlo, darle like, compartirlo sin miedo y suscribiros al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.